¿Qué tal, queridísima audiencia? Bienvenidos en un nuevo video aquí en Cuervo Errante. Y hoy, ¿qué es el SM Style Jazz? Uno de los aspectos más interesantes del jazz y la razón por la que cada músico que encuentras por ahí tiene una cierta afinación o admiración al género es la importancia que se le da a los instrumentos sobre la voz. Cuando uno intenta hacer una canción, siempre, pero siempre lo más importante es la voz, ya que bueno, por algo se llama canción y es el que se roba el protagonismo. Mientras el jazz ya se había consolidado y dado un montonazo de variantes como el modal jazz, el free jazz, el third stream, el bebop, el cool jazz y una larga lista, ya parecía que habían experimentado todo de todo. Ya saben, si algo interesante tiene el jazz es el uso tan excéntrico y ecléctico de hacer armonizaciones sobre los acordes que se presentaban, dando resultados completamente extraños, experimentales y demás. Ahí tienes, por ejemplo, el third stream, que es una combinación nacida por ahí a mediados de los 50, aunque tomando popularidad entre los 60, por ser una mezcla de tocar jazz de manera tradicional, pero tomando influencia de la esencia de la música clásica occidental. También el nacimiento del cool jazz, que bueno, el mismo nombre lo dice, ¿no? Un jazz hecho de manera cool, no tan frenético como el bebop y usando un uso más complejo de armonizaciones, más siempre manteniendo lo melódico. La llegada del avant-garde jazz, el jazz experimental y tempranamente del free jazz ya hacían una idea de lo rarísimo que se estaba volviendo el género, donde los músicos experimentaban donde venía, proponiendo un especial énfasis en lo disonante, las armonizaciones complejas, lo caótico del ritmo, etcétera, etcétera. Ya con todo lo experimentado parecía ser cierta parte de la comunidad del jazz que quería volver a sus inicios y no sonar tan caótico, frenético e improvisado por géneros como el avant-garde jazz y el free jazz. Y es aquí cuando nace la esencia del SM Style Jazz. Por principios de los 70, si bien el jazz tuvo un leve decrecimiento en lo más mainstream, claramente no iba a morir el género. Pero resulta que mientras otros experimentaban con nuevos géneros, había un grupo de nuevos músicos que buscaban hacer con lo que ya se había hecho algo nuevo, pero dando un nuevo estilo a la música. Principalmente el label SM Records de Alemania, fundado en el año 1969, es el responsable del nacimiento del estilo SM, los cuales fueron los responsables de sacar a los primeros exponentes y de lleno consolidar el género completamente. Además que claramente de ahí viene el nombre, aunque se dio más que nada por una falta de manera de nombrar este estilo particular, que al final se quedó como jazz estilo SM, SM Style Jazz, o también conocido como jazz escandinavo o SM Third Stream. Bajo este concepto, el label SM Records hizo que en sus inicios el jazz que hacían sonara de manera particular, única en su aspecto. A su vez vale señalar que claramente no todos los trabajos publicados a través de SM Records son SM Style Jazz, simplemente es el label que produjo los primeros de este estilo y es el que ha tenido más influencia, principalmente frente a una reacción frente a la agresividad y lo aleatorio de lo último que se veía en el jazz, como lo bien lo puede ser el free jazz. En este sentido, el SM Style Jazz intenta hacer un tipo de jazz más relajado, tonal, meditativo, paso largo de un segmento a otro, virtuosidad en el uso del volumen del instrumento, tanto en el uso del silencio y énfasis en las texturas que generan estos instrumentos. Por ello, el SM Style Jazz, si bien parece ser una forma más tranquila, muy entre comillas, de lo que se venía haciendo con el jazz de los años anteriores, no deja de ser un género completo y lleno de ricos matices, sobre todo de estructura y composición musical. Esto hace del género que muy a menudo lleve ciertas características bien experimentales, a veces de jazz fusión, o sea, combinar géneros que no son propios del jazz y mezclarlos lo uno con lo otro, y muy influenciado de la música impresionista, donde es bien importante el uso del volumen y el sonido para dar esta estructura de como espacial, en medio de sueño, de lo meditativo, etc. Al bajista, productor y fundador de SM Records, Manfred Eicher, se le reconoce por ser entre los primeros en dar estas características en las producciones de SM Style Jazz. También se puede ver influencia de la música clásica occidental, de la música clásica más moderna, del folclore principalmente europeo, del third stream, del cool jazz y jazz fusión. Entre los primeros proyectos importantes que tenemos registro del género son Piano Improvisation Volumen 1 y Volumen 2
de Chick Corea del año 1971 y 1972 respectivamente, Terje Reptile y What Comes After de Terje Reptile del año 1971 y del año 1974 respectivamente, Fasten You de Keith Jarrett de 1971, Ballas y Open to Love de Paul Blade del año 1971-1973 y Winter Light de Oregon 1974. Si bien el SM Style Jazz nació a mediados de los 70, en los 80s ya era bien reconocido como un género hecho y tal. Y hoy en día es más común reconocerlo también como jazz escandinavo debido a la simple razón que la mayor parte de sus exponentes provienen de esta área. Hoy en día el SM Style Jazz se le reconoce por empatizar en estas características de ser tonal, meditativo y poner énfasis en la expresión musical, en lo que se quiere dar a expresar. Es por ello por lo que el SM Style Jazz fue combinándose con otros géneros que no son propios del jazz y a su vez de músicos no jazzeros que han ido incorporando nuevas estructuras y complejidades al género. Si bien el SM Style Jazz ha tenido y tiene popularidad en la escena del jazz, nunca ha sido como un género excesivamente popular fuera del mismo o algo por el estilo, pero quienes saben de jazz claramente en más de alguna ocasión lo han escuchado y apreciado por su particular estilo. Algunos álbumes que recomiendo escuchar son Wichita 2 de Jan Garbarek, Bob Stenson Quartet 1974, The Cold Concert de Keith Jarrett 1975, Ralph Tower de Solstice del año 1975, Isla de Portico Quartet del año 2009. Y muchas gracias por ver este video, queridísima audiencia. Dale like, comenta, suscríbete, compártelo con todos los que quieras. Y déjame aquí abajo en tus comentarios qué te parece este género, si lo conocías, si no lo conocías. Y bueno, es un género sumamente importante y también uno de mis favoritos, sobre todo en la escena del jazz. Nos vemos, adiós.